Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 3, que es metabolismo primario de la materia de bioquímica. Somos estudiantes de agronomía de segundo semestre. Entonces va a iniciar el compañero Eimer. Bueno, nos voy a presentar primero que todo. Quien va a iniciar la presentación va a ser el compañero Eimer con el proceso de fotosíntesis. Eh, Tenemos también otro tema que se llama glucólisis, eh, que esa es de la compañera Valentina. Eh, yo tengo lo que es el ciclo de Krebs como tercer tema. Vamos a tener también lo que es síntesis de proteínas y síntesis de ácidos grasos. Más adelante les presentaré a los compañeros, que es eh, Maribel y Oscar. Comenzamos. Siguiente. Buenas noches, cordial saludo. Bueno, les vengo a hablar del tema 3, metabolismo primario, temática fotosíntesis. Acá les voy a hablar de la primera pregunta que me tocó a mí, que sería la estructura y funcional de los carbohidratos, los cuales son, o cómo participan en la fotosíntesis, los cuales son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que estos intervienen en la fotosíntesis. Primero que todo, los monosacáridos son la principal fuente de combustible para el metabolismo. Los disacáridos contienen las unidades de monosacáridos y la sacarosa. Los polisacáridos son carbohidratos complejos formados por un número de azúcares simples. Ahora aquí se ve otra la imagen donde están los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. La siguiente pregunta sería, ¿estos almidones son carbohidratos o en unas reservas vegetales? O sea, aquí me pide para esta pregunta la función química y imágenes que ayuden también a la explicación de los carbohidratos. La primera serían los almidones como carbohidratos y reservas vegetales. Estos almidones son unos carbohidratos que se encuentran en la reserva de las plantas. La siguiente sería clasificación de los almidones. Los almidones se clasifican en dos tipos, amilosa y amilopectina. El siguiente sería la función de los almidones. Los almidones en las plantas tienen como función servir una fuente de energía almacenada. Estructura química de los almidones. Estos están compuestos por unidades de glucosas, unidades de enlaces glucosódicos. Ahí podemos observar la figura de la siguiente imagen. Y ahora les vengo a hablar de la tercera pregunta, que sería la composición o la estructura de los vegetales, de la hemiliculosa y la lignina. La composición y función de estas dos que les acabo de mencionar. La hemiliculosa es una heteropolímero que está compuesto por diferentes unidades de azúcar, y la lignina es un heteropolímero que este actúa como un ligante en las fibras de la celulosa. Les voy a dar una explicación de cada uno de los dos. La hemicelulosa es un hemipolímero que está compuesto por las unidades de azúcar como sílados, mananos y glucanos. También este tiene la estructura ramificada. Esta actúa como estabilizador en la pared celular. La adenina, este es un heteropolímero que está compuesto y hace parte de la pared celular del tejido vascular de las plantas. También les voy a decir la composición y la función de la celulosa, que esta cumple como función, que es un polímero, perdón, lineal, que está formado por una unión de moléculas de glucosa. Y la conformación química de esta celulosa es una cadena larga que está compuesta por una cadena larga de moléculas. También tiene un polosacario que está compuesto por uno de los
monosacáridos. Ahí se alcanzan ahora ahí podemos observar en la figura. Y por último les voy a hablar sobre los ejemplos de azúcares reductores y en qué los utilizan, que los cuales serían la glucosa, la fructosa, la lactosa y la maltosa. La glucosa, este es un azúcar reductor simple que su fórmula química es C6H1206, que se encuentra como en frutas o miel y se utiliza como en la industria como un indulcorante. La fructosa, esta también es un azúcar reductor simple cuya fórmula química es C6H1206. Esta también está en frutas y miel y se utiliza también como endulcorante. La lactosa, este es un azúcar reductor disacario que está compuesto por la glucosa y la galactosa y se encuentra en artículos o productos de lácteos y se utiliza en la producción de lácteos. Maltosa, este también es un azúcar reductor disacario y está compuesto por moléculas de glucosa y se encuentra en los productos fermentados como la cerveza. Para terminar, tengo una pregunta. ¿Cómo influyen los carbohidratos en el crecimiento de las plantas y su desarrollo? Compañero, yo se la respondo. Pues principalmente los carbohidratos son utilizados por la planta eh, principalmente como energía, ¿sí? Mediante la fotosíntesis, ella convierte pues la luz solar y el agua en dióxido de carbono y en glucosa. Es principalmente para eso. Sí, así es, compañero. Ahora le daré uno el paso a la compañera Valentina con el siguiente tema. Bueno, cordial saludo, tutora y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la temática de la respiración y la glucólisis en las plantas. En la primera pregunta que me correspondió, tuve que hacer un concepto corto sobre el metabolismo primario y sus principales procesos. Entonces, el metabolismo primario es el conjunto de procesos químicos los cuales convierten los nutrientes y la energía en componentes que ayudan al crecimiento, resistencia y reproducción de la planta. Y sus principales procesos son la fotosíntesis, el ciclo de Krebs, la glucólisis, la respiración, el síntesis de proteínas y síntesis de aminoácidos. En la siguiente pregunta tuve que desarrollar una tabla en la cual tenía que explicar cada proceso y en dónde se ubicaba cada uno. Primero, en la respiración aeróbica es la que utiliza el oxígeno para romper las moléculas de glucosa para poder liberar energía. Y esto se encuentra en el mitocondrio. En la glucólisis es el proceso en el cual coordina diferentes enzimas para descomponer las moléculas de glucosa para formar piruvato y así formar ATP. Y esta se encuentra en el citosol. El ciclo de Krebs es el proceso en el cual se oxida el piruvato para poder formar más ATP, NADH y FADH2. Y este se ubica en la matriz mitocondrial. En la fosforilación oxidativa es la última fase de la respiración anaeróbica y es en la cual durante la liberación de energías transporta electrones para poder generar ATP. Y esta se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. En la siguiente es la glucogénesis, que la cual utiliza precursores que no son carbohidratos para poder producir glucosa y estas se encuentran en los cloroplastos. En la síntesis de proteínas es el mecanismo mediante el cual las células y las proteínas a base de los aminoácidos y son moléculas complejas que ayudan a una variedad de funciones en la célula. Y estas se encuentran en los ribosomas. En la síntesis de ácidos grasos se enlazan dos moléculas de carbono entre sí para poder formar ácidos grasos y ayudan a dar un buen
desarrollo en la planta, y esto se ubica en los plástidos. Y la fotosíntesis es la absorción de energía lumínica para generar glucosa y oxígeno y poder liberar y dar energía a la planta. Y esta se encuentra en los cloroplastos. En la siguiente tuve que hablar sobre unas diferencias entre la respiración aerobia y anaerobia. Y unos ejemplos y unos gráficos. Yo hice una tabla para su correcto entendimiento. Entonces, la respiración aerobia y anaerobia. Sus principales diferencias son que uno utiliza solo oxígeno, utilizan oxígeno y glucosa, la otra solo utiliza la glucosa. Una respira mediante las mitocondrias y la otra en el citoplasma. O una genera menos ATP, otra genera más ATP gracias a la glucosa. Una produce agua y dióxido de carbono y la otra solo utiliza ácido láctico. Una de sus reacciones es más lenta y la otra es más rápida. Su liberación de energía es más rápida y la otra es más lenta. Y aquí hay unos gráficos donde explican cada proceso y unos ejemplos en la área agropecuaria, pecuaria, del medio ambiente, agroforestales y el medio ambiente. Uno de los ejemplos es la circulación del aire en el suelo, que es crucial para la respiración aerobia de las raíces de las plantas. En las pecuarias, la respiración aeróbica en los músculos del ganado en la producción de carne. En la área agroforestal, la calidad del suelo afecta la respiración aerobia de los microorganismos y afecta a los árboles, al crecimiento de los árboles y los cultivos. Y en los ambientales, la digestión aerobia se utiliza en sistemas de tratamiento de aguas para hacer una descomposición más rápida de materia orgánica. En la siguiente tuve que explicar la imagen que se encontraba ahí, que son dos procesos de respiración anaerobia y aerobia, en que aquí nos indican lo de la mitocondria y que es todo en base a la glucosa. Una forman agua y dióxido de carbono y la otra crea lácteos. Y aquí hay dos gráficos que explican cada proceso. Y bueno, tengo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis en el metabolismo primario de las plantas? Yo la respondo, compañera. La fotosíntesis es fundamental ya que este proceso a través del cual las plantas convierten la energía lumínica en dióxido de carbono y el agua en glucosa o azúcar y oxígeno. La glucosa también sirve como fuente de energía para la planta, mientras que el oxígeno se libera a la atmósfera. Vale, muchas gracias. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Bueno, ahora sigo yo interviniendo y les voy a hablar más que todo del metabolismo primario y secundario y vamos a redondear, digamos, varios términos que podemos hablar y encontrar en ellos. Tenemos que diferenciar entre metabolismo primario y metabolismo secundario, en lo cual el metabolismo primario siempre va a función más que todo vegetativo, de crecimiento, de cómo va la planta. Y el secundario va a dar las características esenciales que va a tener la planta. No sé, un aroma, un olor en específico. Entonces podemos hacer fácilmente una tabla comparativa definiendo pues para qué sirve una y para qué sirve la otra. Entonces, como en definiciones, procesos esenciales para el crecimiento, ya lo dijimos, metabolismo primario. Procesos que no son esenciales, pero que son de parte adaptativa hacia la planta, secundario. Función principal, proveer energía a la planta en la primaria, y la secundaria es más que todo de protección. Productos principales que se generan en el metabolismo primario, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, lo que estaban hablando los compañeros anteriormente. A comparación del secundario, que ya vamos a hablar de alcaloides, fluoracinas, terpenos, compuestos y fenoles, que son las características que les da el olor. ¿Dónde se encuentran ubicados o en qué plantas? El metabolismo primario
en la mayoría de las plantas. El metabolismo secundario, algunas que otras plantas, más que todo en su parte adaptativa y de estas. Importancia bioquímica. Si no tenemos metabolismo primario, pues no vamos a tener vida, ¿sí? Es fundamental para el crecimiento y para la vida y las funciones vitales de la planta. El metabolismo secundario contribuye a la supervivencia y garantizar un proceso más adaptativo a través del tiempo. Algunas moléculas que se pueden estar interviniendo ahí es la glucosa, la clorofila y el ATP. A comparación del secundario, que vamos a hablar de morfinas, mentoles, antonianinas, entre otras, como para producir fruta y flores, y la otra, los mentoles, más que todo, son los fenoles que unos podemos oler. Las rutas metabólicas va a ser siempre la fotosíntesis, respiración celular, lo que estamos hablando de la glucólisis y la síntesis de las proteínas, que se va a ver involucrada la glucólisis ahí. A comparación del metabolismo secundario, que va a ser una biosíntesis de alcaloides, de terpenos y compuestos fenolíticos. ¿Listo? Siguiente. Vamos a hablar un poquito de la primera imagen y es cómo funciona el ciclo de Krebs, más que todo. Resumiendo y agrupando todo, vamos a tener unas proteínas y vamos a tener unas concentraciones de gradiales que se van a dar reflejadas en los electrones de hidrógeno. Entonces, a mayor gradial, mayor síntesis se puede decir por la necesidad de generar proteínas, de generar ATP para su desarrollo. El ATP nos va a funcionar más que todo, es para la energía que lleva la planta, todo lo que es el transporte molecular está muy involucrado con el ATP. El ATP también nos colabora lo que es en la síntesis de la molécula, o sea, acelerar el proceso de la molécula y un poco de mantenimiento en la estructura celular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un transporte de electrones con ayuda de unos complejos de proteína y pues la membrana celular nos va a colaborar como si fueran unos conductos. A mayor gradial, mayor tasa de ATPs, en la cual el adenosín difosfato se va a ver involucrado con los iones de hidrógeno y nos va a formar ATP. Es así, en resumidas cuentas, lo que se va a ver en el ciclo de Krebs, y tiene que tener un pH en específico. También podemos mirar que el gradiente se va a ver involucrado con el pH. Y ya les voy a comentar que sería de la parte de fosforilación oxidativa, en la cual si no tenemos un pH adecuado, vamos a tener problemas directamente con las membranas celulares, ¿sí? Y además podemos alcanzar la desnaturalización de estas proteínas, alcanzando la muerte de la célula, y podemos tener problemas inmediatos con la planta. Ahí es donde comenzamos a tener problemas con la planta, que se nos murió por un pH demasiado alto o una acidez demasiado baja, nunca le hicimos una corrección y ahí tenemos los problemas. Entonces, mi pregunta sería más que todo, ¿para qué sirve el ATP? Se la tengo, compañero José. El ATP, pues, según tengo entendido y lo que he visto en información, es también conocido como adenosis trisfosfato y pues es la principal fuente de energía celular utilizada en diversos procesos esenciales. Pues así sus funciones, como en realidad aquí quiero anexar también, sería pues la transferencia de energía mediante la liberación de fosfatos, y como segundo también sería la contracción muscular activando proteínas musculares, y como tercero el transporte de las moléculas a través de las membranas celulares.
Por cuarto sería la síntesis de biomoléculas como las proteínas y los lípidos. Y como quinto, el mantenimiento celular, asegurando la estabilidad del citoesqueleto y las membranas. Por otra parte, su síntesis y degradación también de la ATP se genera por la fosforilación oxidativa y fotosintética. Y se degrada por hidrólisis, liberando energía para funciones celulares. Creo que esa es lo que he investigado. Listo, compañero. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al siguiente. Bueno, mi nombre es Oscar Rolando Hernández. Por esta parte, a mí me tocó la síntesis de proteínas y pues en parte, ¿qué podemos decir sobre la síntesis de proteínas? Las plantas son las que producen sus proteínas y como respuesta a una señal ambiental, a señal ambiental, hormonal o metabólica. Y pues en esta parte quisiera decirles cómo es la estructura o cómo se divide la estructura de las proteínas. Está en la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Pues por una parte son muy, como decir, similares esas estructuras, pero entonces al estar organizadas en los cuatro niveles, lo que son la primaria, secundaria y terciaria, pues la primaria es la que es como más diferente a las otras, que está determinada pues por la secuencia de los aminoácidos, mientras que las otras estructuras superiores dependen de interacciones químicas y plegamientos. En otra parte también pues está su clasificación de las proteínas que también se puede ser en fibrosas o globulares. Y pues las fibrosas, más que todo esto se ve es como digamos, en lo humano, se pueden clasificar por su composición química en simples o conjugadas. Pero, pero en realidad, pues, más que todo la planta son como las globulares que conocemos. Por otra parte, también me dicen y quiero comentarles sobre los aminoácidos, cuáles son los esenciales y cuáles son los no esenciales y qué diferencia, digamos, tienen. Pues por una parte, los esenciales deben obtenerse digamos, o sea, no se obtienen así muy fácilmente, mientras que los no esenciales, pues, se pueden sintetizarse en ellos mismos en el organismo, en la planta. Esa es como la diferencia, o sea, esa es la diferencia entre los esenciales y los no esenciales. Y pues su composición química y estructural incluye la función de las plantas. Eso es lo que ayuda a las plantas en su composición. Por otra parte, hablamos de las acuapurinas. Las acuapurinas, para que sepan también, son proteínas de membrana que regulan el transporte de agua y otros muy pequeños que son muy importantes en las plantas, digamos, por lo que es la fotosíntesis, el cambio de clima, que es al estrés, para que se adapten a un estrés. Y aparte, pues esto son las que se encargan de enviarle el agua a la planta. Y a la planta no solo solo a la raíz, sino que estar encargada de toda la fotosíntesis. Eso es como es. Y por otra parte, pues ahí también dice y les muestro que es como la estructura y pues la función de las acuapurinas en las plantas, que sería pues lo que les vengo comentando ahorita, la absorción de agua en ellas, el transporte de la energía, la regulación de la transacción y la respuesta al estrés hídrico. Eso es como digamos, la función de las acuapurinas. O sea, son muy importantes en las plantas porque sin ellas pues no habría la fotosíntesis, no había todo eso que lo necesitan las plantas. Por otra parte, me preguntan también cuáles son los efectos de las altas temperaturas en las proteínas. Pues los efectos que se pueden ver, digamos, en las proteínas al estar a una alta temperatura, pues se naturalizan y afectan sus funciones celulares. Pues en plantas esto es crucial porque en respuestas al estrés hídrico, lo que les vengo hablando, al ellas desnaturalizarse, pues ya aguantan más espacio, más todo al clima para que se adapten como ellas deben ser, que son las que están encargadas ya de que la planta esté en perfecto estado. Y pues como conclusión, quiero darles como decir que pues
las proteínas en las plantas son fundamentales, muy fundamentales para el desarrollo y pues para la respuesta ante cualquier estrés hídrico o adaptación ambiental. La regulación de la expresión genética permite producir proteínas especializadas en respuesta a factores como la luz, la disponibilidad de nutrientes y la interacción con los microorganismos. Además, la modificación posttraduccional de proteínas como la fosforilación y la ubiquitanación juegan con un papel clave en la regulación de funciones celulares. Ya explicando un poco más de esto de las proteínas, quisiera hacer una pregunta para algún compañero que me la quiera responder. La pregunta sería, ¿qué efecto tiene la temperatura en las proteínas y qué función cumplen las acuapurinas en este contexto? Compañero Oscar, ¿cómo está? Yo le quisiera responder. Es el aumento de temperatura para neutralizar las proteínas y alterarlas en su estructura y función. Y las acuaporinas regulan el paso de agua en la célula, protegiéndolas del estrés térmico para tener un equilibrio. Está perfecto, estamos muy concentrados. Esa es la respuesta, compañera Maribel. Entonces le doy el paso Gracias. a la compañera Maribel que nos va a hablar un poco de los ácidos grasos. Sí, bueno, ¿cómo están? A mí me correspondió la pregunta número 1 que decía conceptualización del metabolismo primario, proceso del anabolismo y el catabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos para mantener sus funciones vitales y se divide en dos procesos. El anabólico, que es el proceso de construcción en el que se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas más simples, utilizando energía. Ejemplo, la fotosíntesis, donde se forman azúcares a partir del dióxido de carbono y agua, con ayuda de la luz solar. Y el catabolismo, que es un proceso donde se degradan las moléculas complejas y se convierten en otras más simples, liberando energía. Y en este proceso, un ejemplo sería la respiración celular, donde la glucosa se descompone para obtener energía ATP. En conclusión, el anabolismo es un proceso endogénico que requiere energía y el catabolismo es exergónico, o sea que libera la energía. Y ambos procesos están interconectados y son fundamentales. En la pregunta 19 me decía que ¿cuál es la conformación bioquímica de los ácidos grasos? Sería que los ácidos grasos son moléculas clave en el metabolismo y la estructura celular. Están compuestos por una cadena de hidrógeno con un grupo carboxilo y se clasifican en saturados que no tienen enlaces dobles en su cadena, lo que les da una estructura más rígida y estable. Ejemplo, el ácido palmítico, como lo pueden ver ahí en las imágenes, presente en el aceite de palma. Los insaturados, que tienen uno enlace o doble enlace, lo que les permite mayor fluidez. Ejemplo, el ácido oleico, presente en el aceite de oliva. Ahí en la imagen se puede observar. Y los poliinsaturados, que poseen múltiples enlaces dobles, por ejemplo, el ácido linoleico, presente en el aceite de girasol. Y para concluir, los ácidos grasos no solo son fuente de energía, sino que también son fundamentales en la estructura y función de las membranas celulares, ya que contribuyen a su flexibilidad y estabilidad. Y en el póster se puede observar algunas imágenes. En la pregunta 19 me decía, ¿cuáles son las principales funciones de los lípidos en la célula? Los lípidos desempeñan un papel fundamental o esencial en las células vegetales, contribuyendo a su funcionamiento y crecimiento. Sus principales funciones son estructura celular, pues son componentes clave de la membrana celular, formando una barrera protectora que regula el intercambio de sustancias. Son fuente de energía. Los lípidos se almacenan en semillas y frutos
secos en forma de triglicéridos, sirviendo como reserva de energía para el desarrollo de las plantas. Son mensajeros celulares. Algunos externos. Ay, perdón, se va entrecorta, qué pena la señal. Les decía que los mensajeros celulares, algunos lípidos como las hormonas esteroides que regulan procesos fundamentales como el crecimiento y la respuesta a estímulos externos, y las plantas poseen la capacidad de sintetizar una gran variedad de esteroides. Además, los lípidos protegen a las células y aseguran su adecuado funcionamiento, permitiendo que se mantenga saludable y se adapte al entorno. En la 20 me preguntas de cuáles son las estructuras vegetales con mayor presencia de lípidos. Entonces, algunas estructuras con mayor presencia de lípidos serían los frutos secos, entre un 50 y 70%. Las semillas como el maíz, el algodón, la soya, el girasol, un 40 o 60%. Y los aceites vegetales, un 100% de lípidos, ya que son extraídos de semillas y frutos secos. Es decir, que las estructuras vegetales varían en su contenido de lípidos, siendo el aceite y los frutos secos los que contienen más, mientras que los granos contienen una cantidad menor, lo que influye en su uso en la alimentación y la obtención de aceites vegetales. Y en el póster pueden observar una tabla con el nombre, estructura química e imagen de los vegetales con mayor concentración de lípidos, como el girasol, el coco, la almendra, la palma de aceite. Ahí como lo pueden observar. Y tengo una pregunta y es, ¿en qué consiste el anabolismo y una función de este proceso? Yo te la respondo, compañera. Bueno, el anabolismo es un proceso metabólico en el que se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas más simples, lo que requiere energía, que se llama proceso endogénico. Y un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis en las plantas, donde se producen carbohidratos a partir del dióxido de carbono y del agua. Bueno, Valentina, muchas gracias. Le cedo la palabra al compañero José. Muchas gracias. Bueno, así finalizamos el día de hoy las presentaciones, las preguntas que también se realizaron en el foro. Y darle pues las gracias a todos por su participación y su claridad entre las respuestas. Muchísimas gracias y nos vemos hasta próximas ocasiones. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Compañero. Hasta luego.